de nuevo, como todos los días. También hay que decir que gracias al festival por invitarnos. Y además hoy a mí me toca el organizador. Esto es chungo porque aquí si no lo hago bien o me meto mucho con él, igual no me vuelve a invitar. El año que viene vemos. Así que voy a intentar ser un poco buena porque lo de venir a Tenerife está bien. Y si luego me llevan a la playa, mejor. Vamos a hacerlo un poco diferente. Primero porque yo creo que muchos de los aquí presentes ya conocéis la novela de José Zoilo. ¿Y quién es José Zoilo? Precisamente porque él es de aquí. Tenemos un biólogo tinerfeño que habla de alanos. Esa sería su descripción profesional. Es una cosa curiosa, ya él nos contará si quiere o no, pero yo creo que hay que hablar de lo importante de la novela, que es ¿dónde dormían los alanos? Te han hecho la pregunta antes, primero la educación manda a contestar. Empezamos por el final, entonces. Yo antes iba a comentar que yo tengo una amiga que escribe también y me decía, no escribía sobre alanos, pero escribía sobre el siglo V, escribía un poquito después, ¿no? Y me decía, es que, claro, yo intento explicar dónde dormía mi personaje, pero es que como no sé, me trabo, ¿no? Porque dormía sobre el lecho, dormía sobre hojarasca, ¿sobre qué dormía? ¿No? Y claro, yo le decía, bueno, yo pongo rayas en el texto. Le digo, si no sabes lo que es, tú pones una raya y sigues. Yo las he visto. ¿Qué le dije? Porque hay unas rayas, no entiendo estas rayas. Pones una raya y continúa, digo, porque si no te vas a pegar 4 días buscando cómo era el colchón. O mi mujer Esther, que está ahí, yo luego a veces me compro un libro para leer una frase nada más. Y lo pido y de repente lo tengo en casa, me leo una página y ya está, y el libro lo almaceno, ¿no? Entonces yo a esta amiga le dije, mira, yo creo que lo que debes hacer, ahora nos va a contestar Consuelo cómo eran los colchones, pero yo lo que le decía es, mira, si no sabes cómo era y en el siglo V y con los alanos no tienes muy claro cómo es, más los alanos porque es un pueblo que los romanos te ponían muy poquito, sabes que eran nómadas que vivían en tiendas y tal, no sabes, ¿no? Pero yo el consejo que le decía era, mira, durmió en un lecho o se acostó sobre la tierra, sobre la hierba húmeda, ¿vale? Y ya está. Digo, ahí nunca vas a tener problemas, porque no sabes si igual estaba de camino, no tenía... ¿Sabes? Y tú continúas. Los alanos, lo mismo. Los alanos, Amiano Marcelino, que es casi el único que habla de ellos en este entonces, Amiano nunca se plantea dónde duermen. Entonces, verá que ahí tenemos un problema. Amiano se plantea que es un pueblo salvaje al que le produce indignidad sudar y trabajar con las manos para obtener lo que es su alimento, lo que le parece a Amiano Marcelino, que es un pueblo que lo que consigue, lo consigue por medio de la espada. Y un pueblo que morir no sabemos en qué tipo de lecho, pero morir en la cama era la peor vergüenza que podía tener un guerrero, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos en qué dormían, pero yo me quedo con que morir en ese lecho era lo peor que les podía pasar. Por eso no saben de qué estaba hecho el lecho, porque no querían decirlo. Bueno, pues pregunta resuelta. La educación lo primero. La novela. Venga. ¿Cuánta gente de aquí no sabe de qué va la novela? No la cuento. Primero porque no me gustan los spoilers. Pero si podemos definir la novela en algo, tenemos de nuevo una novela de godos. Es la segunda este fin de semana. Están de moda. Los godos están de moda, ¿eh? Yo debo decir que hace 2 años prácticamente no sabía nada de los godos. Bueno, me sonaba a Leovigildo. Sabía que habían estado por la península, que había otros godos. Lo que estudias en el cole, suevos, vándalos, alanos, que queda súper bonito decirlo así de corrido. Sí. Parece que sabes algo, pero no, pero quedas la mar de bien. Y de repente a mí se me han plantado en tropel, uno tras otro, godos. Lo peor es que aquí, por culpa de, sobre todo, este señor, ahora escucho podcasts sobre vándalos y sármatas. En mi casa dicen que me estoy volviendo loca, con un poco de razón. Pero ¿qué es lo bueno de la novela? Que nos da igual que sean alanos, que sean greutungos, que sean sármatas, que sean unos. Sí. Hablando en serio, lo bueno que tiene José Zoilo cuando nos plantea hablar de esos godos, además allí en la lejana estepa, en la frontera del Danubio, que lo primero que le dices es, por favor, necesito un mapa, porque, claro, yo aquí seguramente vosotros sois mucho más listos que yo, pero yo cuando esto, mira,
Tracia, Dacia, Gotia, Brigetio, digo, ¿yo esto dónde está? Te pone esos nombres raros, te pone esa zona extraña, un poco desconocida, lejana, pero tú empiezas a leer la novela y si te saltas esos nombres, lo que tienes son personas. ¿Tú te enamoraste de los alanos porque debían ser buena gente o solamente porque se congeló el río Danubio? Yo me enamoré de los alanos por Atax, por mi primer personaje, ¿no? Probablemente, teniendo en cuenta a mi Ana Marcelino, no eran buena gente. Tenían, como creo que dijo antes Alan, que tenían su deporte favorito, que era guerrear. Pues esta gente, era su forma de vida, era guerrear, ¿no? Pero claro, dentro de en todas las novelas lo que trato de reflejar también es que cada pueblo tiene sus malvados, viles, crueles, tienen muy mala gente, pero también tiene gente estupenda, ¿no? Y los alanos, dentro de todo lo que hay, también tenían que tener gente noble, leal, sincera. Y ese fue mi primer personaje. Mi primer personaje era un personaje brutal, al empezar, porque es lo que él ha tenido. Imagínense que el primer personaje mío, después de abandonar a los suyos, termina siendo matón de un potentado romano. ¿Por qué? Porque es un tipo que mide 1,90, es grande, rubio y además le gusta hacer daño. Porque eso le da un estatus, ¿no? Pero son personajes, como en esta novela, son personajes en que el destino los termina modelando también, ¿no? Moldeando a una serie de... Yo siempre digo que si una novela todo es estupendo y todo va muy bien, por lo que estamos hablando antes de Disney, la novela es muy corta, ¿no? Los personajes, yo creo que para disfrutar de la novela, acabar el final con una sonrisa, tienen que pasar por unas vicisitudes complicadas, ¿no? Y mis personajes, encima en un siglo IV, en un siglo V, las vicisitudes complicadas las tienen aseguradas, ¿no? Y estos alanos que tenemos en esta novela, estos godos, pues se ven golpeados por una realidad tremenda que hace que podemos pensar en un inicio que eran personas terribles, pero al final terminamos empatizando con ellos también, ¿no? Porque hay que verse en un momento como ese, en el que eres expulsado de tu tierra, no te quieren ni en un lado ni en el otro, ¿cómo vas a sobrevivir, ¿no? Es que ayer ayer alabábamos a Roma, ayer decíamos Roma vincit, Roma ganó, somos romanos, es cierto que tenemos mucho de romanos, y tú precisamente te vas al otro lado. Sí, tú estás en el otro lado de la frontera, ese limen, a ti te gusta el limen más desconocido, el limen más complejo seguramente, porque Roma tenía unas leyes, tenía un estado, o sea, tenía todo formado y estaba todo, digamos, ordenadito y bien entendido, y aquí no sabemos qué pasa. Y sin embargo hay una confrontación y Roma, pues ya no está en Roma. Sí. O sea, lo que yo me proponía con esta novela cuando empecé era justamente darle voz a estos alanos que estaban al otro lado de Roma. Cuando todavía no teníamos a los alanos, no había pasado el 31 de diciembre de 406, no estaban en la península y sabíamos cómo eran bien, porque hacían un montón de tropelías y todos los obispos decían que eran pues una plaga, ¿no? Y que se iba a acabar el mundo porque ahí estaban los bárbaros, ¿no? No, lo que yo quería era justamente ver cómo podían vivir al otro lado. Y eso era algo muy difícil, porque, claro, los registros históricos que tenemos, las crónicas históricas que tenemos son las de Roma. Tenemos todo lo que ocurre en Roma, siempre. Yo siempre digo que en el siglo IV, en el siglo V, cada vez tenemos menos pues porque había más problemas. Entonces igual no había tanta gente que fuera recogiendo las crónicas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? Lo que pasa justo al otro lado de la frontera del Limes, lo que pasa en la Gotia que hablamos nosotros, más o menos lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque los romanos estaban al lado, tenían comercio, tenían guerras con algunos con Atanarico, con el rey godo. Pero claro, ¿qué pasa con los alanos que viven más allá de los godos? No sabemos nada. Y eso a mí era algo que me llamó desde el principio, ¿no? Yo tenía una deuda emocional con estos alanos y dije, yo quiero saber cómo vivía esta gente al otro lado. Y de ahí pues surge pues todo lo que es darles también voz a lo que pasa cuando ellos traspasan la frontera, que tiene que ser, para mí tiene que ser un cambio trascendental en su vida. Estamos hablando de pueblos nómadas que no sabemos dónde duermen, que tienen tiendas de campaña, que nunca han visto un edificio de piedra, por eso la frontera se llama la frontera de piedra, perdón, la novela se llama la frontera de piedra, porque gente que cuando ve las primeras construcciones romanas tiene que ser, o sea,
No vamos a hablar de si un extraterrestre viene aquí o si nosotros nos vamos a ir a Marte, no, pero tiene que ser un choque cultural tremendo, ¿no? Y yo justamente eso era lo que quería reflejar también. Como alguien, el Atax de mi primera novela, Atax nace en Emerita Augusta. Es verdad que tiene unas tradiciones, tiene una cultura totalmente diferente. Es un pueblo que ni siquiera es germánico, es un pueblo que es iranio, que ni siquiera conocemos muy bien a sus dioses, ¿no? Pero claro, él ya nace dentro podríamos decir, lo que es la Roma moribunda y más o menos entiende las claves. Dos personajes del siglo IV, este año 376, cuando cruzan, 377, cuando cruzan los alanos, no conocen. O sea, para ellos Roma es algo totalmente diferente, ¿no? Y yo quería verlo también, como dice Penélope, es una Roma que ya no es Roma, ¿no? Es una Roma, este es el inicio del fin, aunque la parte oriental aguante No, 1000 no años más. preguntéis por las razones otra vez, ¿vale? Que nos No. metemos en un bucle. O sea, es el inicio del fin, ¿no? Pero yo lo que quería ver también es, o sea, siempre lo hemos hablado, tenemos las crónicas de los vencedores, siempre. En este caso tenemos las crónicas de los derrotados, pues son los romanos, ¿no? Pero tenemos la idea de ellos. Claro, sabemos que Roma empieza a decaer, que es el fin de la civilización, y Dacio en el siglo IV, lo que les decía, dice que el apocalipsis viene a la tierra porque hemos sido unos impíos y dejamos proliferar a un montón de sectas, ¿no? Claro, eso es una parte, pero mi parte de esta novela era también, oye, ¿y qué pensaban los que habían venido de fuera? O sea, ¿qué pensaban los que llevaban 4 siglos, 5 siglos viviendo en las estepas, en una caseta de campaña, y de repente llegan pues a un imperio con unas leyes, con unos edificios públicos, con unas carreteras, con una cultura, un panteón de dioses? O sea, ¿cómo reflejar eso, no? Pero esto es Esa muy era la moderno, idea. ¿no? Porque en el fondo estamos hablando con la parte de ficción, con unos personajes que algunos eran históricos, otros no, pero estamos hablando de choque de civilizaciones y estamos hablando de una oleada migratoria y estamos hablando de hambre. Y las cosas más terribles. Y esto está pasando ahora en muchos sitios también, y lo podemos ver en la tele todos los días. Sí, y yo cuando bueno, todavía estaba yo escribiéndola y empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Vamos a pensar que los visigodos, bueno, los godos, ya no son visi, todavía aquí no son visi, aquí son tervingios, reutungos y varios más, ¿vale? Cuando bajan de Escandinavia, porque estos que son de origen germánico, se establecen en Ucrania durante 2 siglos aproximadamente. Y de ahí es donde entran en Roma. Y realmente cuando empieza la guerra de Ucrania, cuando yo siempre en todas las charlas siempre decía, por fortuna ahora los problemas los abordamos de otra manera, ¿no? Cuando empezó la guerra de Ucrania y ahora tenemos todo lo de Israel y Gaza, pues me tengo que callar siempre en las presentaciones porque ahora los problemas no los resolvemos matándonos, ¿no? Pues bueno, ahora parece que según el sitio también, ¿no? Y este movimiento de poblaciones enteras encima de Ucrania a otros lugares. Nosotros tenemos aquí en Canarias, tenemos muchos ucranianos también. En el colegio de mi hijo de Héctor hay un niño ucraniano también. Ese movimiento poblacional es algo que ocurre aquí. Es algo que ocurre aquí en toda su crudeza, ¿no? Penélope está diciendo que pasan hambre, los godos que pasan hambre, pasan frío. Hay una cita de Amiano Marcelino que es terrible, que yo traté de no meterla mucho en la novela, pero al final dije, tengo que ponerla, porque hay que ver hasta dónde llega la condición humana, ¿no? Que es que llega un momento cuando no tienen nada, que los romanos les exigen, por darles un perro para comérselo, les exigen a sus hijos, ¿vale? Y es el momento ya último, ¿no? Intentó no meterla, pero la metió, Pero ¿eh? al final había que meterla. Teníamos que reflejar cuál era el estado emocional que tenía que tener esta gente para rebelarse, para luchar hasta el último hombre, ¿no? Cuando están en la batalla de Adrianópolis, la familia está en lo alto de una colina. Ellos tienen claro que si son derrotados los hombres, va a morir no solo los hombres, sino van a morir todas las familias que están detrás de un muro de carromatos, ¿no? Y eso hay que explicarlo en la novela, hay que tener ese ambiente de ver, ¿no? Un momento que puede ser, Roma puede seguir existiendo si es derrotada, pero tervingios, reutungos y alanos que han entrado no tienen otra opción, o sea, o vencen o mueren todos ellos, ¿no? Es que a veces yo sé que hay lectores o
gente que piensa que la novela histórica se centra mucho en las batallas, más que en la gente corriente, pues cómo eran los grandes personajes y cuáles son esos hechos fundamentales que luego efectivamente cambiaron la historia, porque Adrianópolis, la derrota de Roma en Adrianópolis cambió el curso de la historia y de lo que iba siendo el Imperio Romano. Sin embargo, si hay algo bueno en José Zoilo, Esther, tienes que comprar otro portátil, porque esto va avanzando, entonces ya le toca renovar. Es cierto que hay batallas, bueno, son alanos, o sea, son godos y romanos. Se mataban todo el puñetero día, estaban a la gresca. No puedes obviar eso porque eso es historia. Y si dijeras que se llevaban todos bien y se daban palmaditas, pues estarías cometiendo un error flagrante que muchos otros no te perdonarían. Sin embargo, esto es una historia de personas, es una historia de seres humanos, hasta tal punto que los personajes, porque también es en cierto modo una historia coral, los ves desde los dos puntos de vista, están los romanos por un lado y están los godos en todas sus familias y diversas etnias en el otro. Y en cada uno incluso de los godos tienes personajes a los que vas conociendo. Cuando todo eso confluye, cuando llegan a Adrianópolis, que incluso hay, ahora lo cuentas tú, algún personaje que tiene que dar el salto y pasa a las filas romanas siendo él alano por obligación para que su pueblo no se muera de hambre, tú llegas a Adrianópolis y piensas, bueno, vale, la batalla ya me la sé, pues Roma perdió. Y no, porque tú cuando estás leyendo la batalla, lo difícil es conseguir eso, es decir, no perderá, ¿no? Porque ¿cómo va a perder este muchacho? Pero dices, no, es que tiene que perder. Y luego, claro, te pones desde el otro punto de vista y dices, es que tienen que ganar estos, que son más guays. No, pero es que va a morir este, ¿sabes? Y esa humanidad hace que la novela no sea histórica, o sí, hace que sea novela. ¿Eso cómo lo consigues? ¿Tú te pones a llorar? Sí. Siempre digo que cuando yo escribo, yo tengo claro cuándo una novela es buena, cuando yo lloro escribiendo. ¿Vale? O sea, cuando yo lloro escribiendo, hay un momento que digo, esta es la siguiente novela, ¿no? Y para eso, al final, lo que tienes que conseguir, lo que me pasa a mí es que empatizo tanto con los personajes que al final sufro por ellos, que es lo que yo quiero trasladar al lector, ¿no? Y yo creo que ese es el culmen al que yo puedo llegar como escritor, ¿no? Que alguien sienta lo mismo que yo mientras está leyendo, ¿no? Yo tengo que decir que te odié mucho durante unos meses. Sí, es verdad, porque no se le ocurre nada mejor que enviarme 150 folios y le faltaban 300. Y me dijo, ¿qué tal? Y le dije, eres un cabrón. Porque a mí estos... ¿Y ahora qué les pasa? ¿Me estás dejando así? ¿En serio? A mí esto no me lo vuelves a hacer. O sea, que sí, lo consigues, pero lo consigues en los dos bandos, ese es el problema. Entonces, al final, ¿no querrías hacer eso que hablaban ayer? ¿Y qué pasaría si...? Oh, sí, sería fantástico. Esta novela, a mí lo que me encanta es que al final, tanto quien lee como yo, al final no quieres que pierda ninguno. Yo digo, esta novela hay algún malo, pero en el fondo lo que hace cada uno es tratar de sobrevivir. Los romanos tratan de sobrevivir, alanos tratan de sobrevivir, godos tratan de sobrevivir, y al final, ojalá no falleciera ninguno, pasa. Y bueno, lo que está diciendo Penélope, esta es una novela de una familia lana. Una novela de una familia lana que tenemos dos primos, ¿vale? Tenemos dos primos, que es algo habitual en el siglo IV, bueno, y desde antes los alanos eran los grandes jinetes de caballería del mundo antiguo. Había muchos mercenarios alanos en lo que eran las tropas romanas. Tropas romanas en ese entonces estaban luchando contra los jinetes pesados persas. Y entonces necesitaban jinetes pesados que supieran luchar con maestría, ¿no? Los alanos eran, en ese entonces eran lo mejor, ¿no? Eran jinetes pesados que eran capaces de saltar de un caballo al otro, se decía que podían vivir toda su vida encima de un caballo. Y entonces hay algún momento donde los romanos empiezan a coger jóvenes de estas tribus para meterlos dentro de su ejército, ¿no? Y ese es el inicio de la novela. El inicio de la novela es cómo hay un momento donde los pueblos alanos están pasando hambre, están
empezando a temer que un viejo enemigo de su pueblo, que acaba de aparecer en la historia, que son los hunos, vuelvan a acercarse, y entonces los romanos les dan algún trato de, oye, yo te pago dinero, comida, pero tú me vas a entregar jóvenes para enrolarlos en mis ejércitos, ¿no? Y aquí es donde se separan pues los dos, podríamos decir, los dos personajes principales, ¿no? Los dos primos. Aquí también me da pie a decir que ese es el mayor defecto de este autor, porque a mí ahora me da mucha envidia Alan. Él se pone a practicar, ¿sabes? Está diciendo que prepara La mejor esgrima. No les debe salir muy bien, no ha debido aprendérselo bien lo de los venenos, porque Lucía sigue viva. Pero tú, pues tú no No has lo he montado a hecho. caballo con un arco, no te saltas, porque decías, a mí me contaste una vez que se contaba de los alanos que eran capaces de a la carrera, al galope, con el arco, saltar de un caballo al otro mientras disparaban. ¿No se te ha ocurrido hacer estas No, cosas? no, No porque te he no, visto... no escribiría más, me lo hubiera muerto ya. Ah, pues esa es la razón. Ahora para la próxima algo tendrás que practicar en algo. Eso no lo tienes que contar. Venga, lo tengo que mirar. O sea, ellos llevan, además, los caballos iban atados uno al otro. Los tíos eran capaces de saltar de uno al otro y además cortaban, con la flecha con la que iban a disparar, cortaban la cinta del otro para liberar uno, el que estaba cansado, y entonces continuar, ¿no? O sea, una cosa que yo creo que ni yo ni nadie debería practicarlo porque tendríamos un problema. Y los alanos son, bueno, los alanos son tremendos jinetes, pero es que luego de repente llegan los hunos, ¿no? Es la primera vez que aparecen en la historia los hunos desde la estepa rusa. No sabemos muy bien por qué, lo estamos hablando ayer, si hay un momento donde probablemente hay un cambio de temperaturas, empiezan a tener problemas con el forraje, empiezan a moverse. Y claro, los hunos son terribles. O sea, si los alanos eran los grandes jinetes, de repente llegan... Los alanos llevaban 4 caballos a la batalla, ¿no? Eso era lo que les permitía, además, recorrer distancias enormes y siempre estar frescos. Bueno, los caballos, ellos no podían estar muy frescos, pero los caballos sí, ¿no? Pero claro, cuando llegan los hunos llevan 10. Entonces ya es algo totalmente, vamos, que hasta a los alanos les cambia la forma de combatir. Yo siempre digo que los alanos hasta aquí eran los grandes jinetes acorazados y aquí es que empiezan a cambiar. O sea, Goar porque se va con Roma y cambia, pero los alanos que se quedan en la estepa, vamos a pensar que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que la comentó compañero grandísimo escritor y todavía, vamos, y todavía para mí mayor académico, que es José Sotochica, dice que los alanos llega un momento donde empiezan a desprotegerse, a quitarse las armaduras de metal que ellos llevan desde cabeza hasta rodillas. Ahora toca. Y empiezan o bien a no llevar armadura o a usar placas de hueso. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos saben que la placa de hueso no va a hacer nada contra una flecha, pero es que los unos eran tan certeros y tan rápidos que como ellos fueran vestidos con armadura, eran un blanco fácil. Y el arco 1, que es un arco compuesto que ellos tienen además, es un arma aterradora en ese entonces, es un arma que ellos disparan, pero claro, los alanos tienen un arco más o menos grande, pueden disparar rápido, pero los unos lo que han hecho es asimétrico, modifican lo que es la parte de abajo del arco y entonces pueden disparar muy rápido porque encima del caballo nunca va a chocar con nada. Se supone que ellos a más de 100 pasos podían atravesar una armadura como la de los alanos. Entonces, claro, esto es un cambio militar tecnológico que hace que todos los alanos cambien y de la noche a la mañana de repente no sean los grandísimos señores de la estepa como hasta ahora. Es que además con lo que nos cuentas, a mí esto me da la impresión, lo pensé en algún momento mientras lo leía, porque luego está toda la parte de magia, digamos, o de ritos, tradiciones, especialmente en los hunos, aunque también en algunos otros pueblos godos, pero ese uno que aparece todo vestido de negro, del que le cuelgan huesecillos y animalitos por todo, que es bastante tétrico, seguramente sería bastante real, que cometen ciertas atrocidades que hoy consideraríamos rituales satánicos casi, y todo esto hace una mezcla, o sea, José lo que hace es poner una marmita sin poner veneno, pero va metiendo un ingrediente tras otro, incluidas tus mujeres, que también tienen hay. ahí un papel preponderante,
y sacas una mezcla entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, Bueno, a falta de orcos. Bueno, sí, aunque los unos... podemos. ¿Esto es lo que pretendías? Hombre, sí, me ha quedado también, yo encantado. Sí, estamos entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Sí, a mí además es que me gusta mucho esta época porque antes estábamos hablando con Alan, ¿no? O sea, esta es una época donde tenemos las crónicas justas. No tenemos ni muchas ni es inexistente. Tenemos unas pocas, ¿no? Y eso te da pie a que la ficción sea muy potente. Y la aparición de estos hunos que, claro, vamos a ver, los hunos quienes los describen son los romanos. Los romanos odian a los hunos profundamente. En este entonces les dan pavor porque son un pueblo totalmente... llegan a decir que es un pueblo descreído también, o sea, como no saben qué Dios es. Luego ya empezamos con los Atila, ella es otra historia, ¿no? Pero claro, lo que ellos cuentan de cómo eran eso, pues, hechiceros que leían las entrañas de los enemigos, o sea, es como una horda oscura que va avanzando. Hay una frase que está aquí de Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán es el obispo de finales del siglo IV, con la que yo quise empezar la novela. Y dice, los hunos han lanzado sobre los alanos sobre los godos sobre los taifalos y los sármatas. Los godos, expulsados de su tierra, se han lanzado sobre nuestra frontera y nos atisba al final. Claro, vamos a pensar, o sea, punto de partida de una ficción de Juego de Tronos, del Señor de los Anillos, claro. Yo muchas veces digo que la realidad a veces supera la ficción, ¿vale? Y aquí tenemos unos ingredientes potentísimos y encima luego lo que yo quería también es que sea historia de dos familias y de algunos personajes romanos. ¿Y cuánta ficción hay entonces? ¿Hay más ficción que realidad? ¿O A más ver, todo realidad lo que que hay, ficción? todo lo que sabemos histórico está dentro de la novela, ¿vale? Lo que pasa es que luego te da pie a muchísima ficción. Hay dos personajes que yo siempre lo digo, que yo generalmente trato con pocos personajes históricos, porque te da un poquito de reparo. Vamos a coger al emperador Valente. Bueno, el emperador Valente podemos cogerlo. ¿Qué pasa? Que al emperador Valente probablemente quien haya hecho las crónicas pues es alguien que lo quería mucho o alguien que lo odiaba mucho. Entonces, pues hay que discernir dónde coger, ¿no? Y aquí yo he jugado porque hay personajes que son históricos, pero de los que no sabemos absolutamente nada. ¿No? Hay dos personajes que son dos de mis personajes favoritos, uno por el bando romano, otro por el bando alano, ¿no? Uno es Saphrax, que es el primo de Goar. De Saphrax tiene dos líneas en la historia y se la debemos a Edward Gibbon, que estuvimos hablando ayer, principalmente, donde de repente hay un señor de la guerra que irrumpe en la batalla de Adrianópolis y decide el curso de la batalla. Saphrax, Edward Gibbon no tiene mucha idea. Edward Gibbon dice que tiene que ser un personaje godo porque muchos de los guerreros que lleva son godos greutungos y luego también lleva alanos, ¿no? Actualmente, historiadores actuales han visto que Saphrax no es un nombre godo. Saphrax es un nombre alano. Por tanto, tiene que ser un señor de la guerra, un dux bellorum, alano, ¿no? Pero no sabemos nada. Tenemos dos líneas en la historia. Una que está en ese momento y otra que está 3 años más tarde en otro sitio, ¿no? Claro, eso a mí me permite crear un personaje de ficción sobre un personaje real. Un Saphrax que no sabemos ni siquiera su edad. Saphrax no sabemos qué edad tenía cuando combatía. Pero que sabemos que tenía que ser guapo, ¿eh? Pero tenía que ser muy guapo. Vamos a pensar que Amiano Marcelino dice siempre que los alanos son el pueblo bárbaro por definición. Son los más hermosos hombres y mujeres. Largas cabelleras rubias. Perdona, Altos. un tipo rubio, con los ojos claros, Ojos claros. que tenía que ser fornido o por lo menos, desde luego, fibrado y esto porque no puedes saltarte un caballo a otro pesando 200 kilos. Mucho. Ahí todo, yo lo veo por la pradera, la estepa, la imagen bucólica. Estaba bueno. Todos tenían que estar buenos. Ellos y ellas tienen que estar buenos. Y eso también tiene un punto importante para la ficción. Vale, además vamos a pensar que eran, como no eran germánicos ni siquiera, tenían los ojos, que es algo que a mí me cuesta mucho imaginar, los ojos ligeramente rasgados, porque son un pueblo que viene de las estepas, son un origen iranio, ¿no? Entonces, este ingrediente exótico, claro, a Miano Marcelino, que no sé cuáles eran sus gustos, pero a Miano Marcelino le parecía una cosa fuera de lo común. Él estaba acostumbrado a ver godos, estaba acostumbrado... Franco Amiano Marcelino fue en su momento Magister Militum, fue el comandante de los ejércitos. Él estaba acostumbrado a ver, por eso hace sus crónicas describiendo cada uno
de los pueblos bárbaros está acostumbrado a verlos a todos. Y él, el que nombra como el pueblo más bello, más hermoso, más arquetípico, es el de los alanos. Eso en la ficción siempre viene bien. Y Bueno, vas a poner a un Franco bajito. No, Sí, bueno, pudiendo, robusto, pero yo no. pudiendo elegir un alano, no. Y luego el otro personaje que me gusta a la hora de personajes de ficción, personajes históricos. Un personaje lo típico cuando a Alan también le pasa, cuando estás leyendo información y vas documentándote, de repente te aparece un personaje que alucina. ¿Cómo existe este tío aquí, no? ¿Cómo ha llegado este señor al siglo IV? Es el Magister Equitum Victor, que es una cosa curiosísima, porque Víctor es sármata. Los sármatas podríamos decir que son primos de los alanos. Vivían en su momento muy cerca y comparten un origen similar. De Víctor solo sabemos, no sabemos su nombre anterior, porque solo ha llegado Víctor. Víctor llegó a ser cónsul. Víctor fue magister militum, o sea, de equitum, o sea, maestro de caballería, era el más poderoso comandante de caballería de Oriente. Y Víctor es el que salva a Valente en el momento de la derrota terrible de Adrianópolis, ¿no? Y entonces esto te da pues, una posibilidad de trabajar con personajes que no sabes nada más, tremenda para tú moldearlo según la ficción que tú necesitas, poniéndolo en el sitio donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero esto te lo permite el siglo IV, te lo permite el siglo V, te lo permiten esas épocas que yo busco siempre, donde somos fieles a la realidad que hay, pero podemos jugar mucho con todos estos personajes, estas familias que nos van llevando pues, a un punto álgido donde acaba la novela, ¿no? Yo creo que podemos abrir paso Sí. a que... Sí, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. A Alan lo veo nervioso como por levantar el brazo, pero no... ¿Tú primero? Ven. Y luego Sole, que está por ahí, que no sé si vamos a hablar de colchones. Y luego nos va a contar Consuelo el colchón, cómo era. ¿Sí se oye? No, dale se tiene que poner verde. Está verde, sí. Ah, vale. Tengo una pregunta para cada uno, ¿vale? Primero para José, si te verías capaz con toda tu literatura, porque además me encanta tu forma de escribir porque lo haces de forma tan épica, o sea, tu ritmo, la forma en la que llevas la historia me parece deliciosa, de verdad. Si te ves para ser feliz a tu editora escribiendo sobre el Cid. Es una muy buena pregunta, pero es que además mi editora tiene gustos similares a los míos. Entonces, podría ser. En un futuro podría ser. Es justo el final de la Alta Edad Media. Es otra época de cambio. Pero también es oscurilla. A partir del siglo, finales del XI, ya empezamos a cambiar. Viene Cluny, ya es otra historia, ¿no? Pero es un personaje que me ha llamado mucho la atención. Vale. Muy bien. Y otra pregunta para la editora. Hemos tenido aquí a Santiago Castellanos, tenemos aquí a José, del lado de los godos, del lado de los pueblos bárbaros. Tuvimos ayer a Simon Scarrow con sus 40 novelas sobre Roma. Me gustaría saber de qué lado de la frontera está la editora. La editora ahora es Alana, pero además de verdad, yo siempre me... Pero esto también es un poco porque hay que quedarse con el más débil. O con los rubios. O con los guapos. O con los guapos. Yo tengo que decir que cuando leí por primera vez la novela, creo que la he leído 4 veces. Por lo menos, sí. Pero la primera vez que la leí, yo a Saphrax me lo imaginaba como Legolas, pero sin las orejas puntiagudas, obviamente. Pero tal cual, mi imagen mental del personaje era no me acuerdo cómo se llama el actor, Orlando Bloom, era como Orlando Bloom, pero vestido con el pelo largo, lacio de Legolas, a caballo. Es así, cada uno se forma, la ventaja de la literatura es esa, que tú te formas tu imagen. Y para mí Saphrax era Orlando Bloom vestido de elfo. Siento mucho la curiosidad que me da todas las charlas, pero José, yo leí La frontera de piedra y estoy de acuerdo con Penélope en que es una novela con un contexto histórico, pero que habla de personajes. Para mí, sentimientos puros y duros y temperaturas es lo que yo destacaría. El frío, las tepas, todo esto.
pero muchos sentimientos. Y de lo que más me gusta de la novela, de los personajes, es que no hay personajes blancos y negros, son todos grises. Hilduara, la ambición femenina, es una de las partes favoritas de mi novela, y eso que hay algunas partes en las que llegas a odiarla y amarla a partes iguales. Bueno, con esta visión que tienes tú de mostrar los personajes, tanto las partes buenas, partes malas, yo no me quiero adelantar o hacer ningún destripe, pero me imagino que habrá continuación, o al menos lo espero, porque me quedé ahí, vale. En esas futuras novelas, ¿te has planteado o ver también el lado blanco de los hunos? Es decir, los hunos son negros. Es que me encanta esa parte oscura de los hunos. Y digo, me apetecería ver quizás un poco... Eso es un título, ¿eh? El lado blanco de los hunos. Esto me lo apunto. Vale. No sé si a lo mejor lo puedes decir o no, porque a lo mejor dices sí, pero no te lo puedo contar, o ver un poco esa doble moralidad, porque al final es verdad que siempre son todos los malos y el cuento contado por Caperucita siempre va a ser el lobo el malo. A lo mejor los unos tenían esa parte buena, o por lo menos menos negra. Sí. A ver, verás, la novela termina, pero tenemos la vida de algunos protagonistas que tienen que seguir, ¿no? Yo, cuando empecé, cogí la época, la visualicé, dije, hay una novela, tenía claro que tiene que seguir, y además como acaba la novela, tiene su vida por delante, ¿no? Y en lo de los unos, sin duda. O sea, es como todo, es como los alanos. Los alanos, si nos quedamos con Amiano Marcelino, eran muy guapos, pero eran terribles, ¿no? Pero pone peor a los unos, lo vas a tener No, a más los chungo, unos ¿eh? los pone... Podemos pasar unos años, ¿vale? Para que se vayan aclimatando al imperio y entonces ya los veamos de otra manera. Pero es eso, lo que te decía, yo siempre trato de que el lector empatice con el personaje. Y en las primeras novelas siempre mi idea era, que además lo transmite el personaje principal, siempre es ningún pueblo, que era la idea de él, él pensaba que había pueblos que eran malos por naturaleza, ¿no? Y al final no es verdad, o sea, al final hay gente que es mala por naturaleza, ¿no? Y ahí es donde vamos a terminar sacando, pues siempre habrá algún personaje que es bueno, aunque sea como en Los de Mano. Los vikingos eran muy malos, o sea, los vikingos eran salvajes, terribles. Pero al final siempre hay algún personaje con el que te identificas, ¿no? Pese a que las cosas que haga sean reprobables, pero entiendes por qué las hace, ¿no? Entiendes que quiere llegar a casa, quiere estar con los suyos, pues lo mismo aquí, quiere sobrevivir. ¿Qué quieren los unos? Pues va a llegar un momento donde habrá unos que quieran vivir junto a los romanos. Van a pensar que luego hay un momento donde los romanos envían a sus hijos para aprender con los unos, como Flavio Aesio, ¿no? Que termina llevando. Entonces, bueno, ahí yo no sé hasta dónde llegaré con la historia de Saphrax y de Goar, pero sí es verdad que esta es la aparición de los hunos. Y la aparición de los hunos tenemos muchos años por delante hasta lo que es la batalla de los campos catalaúnicos, de todo lo que pasa en este occidente romano, que es tremendo y donde ellos son protagonistas. Pues lo esperaremos con ansia. ¿Alguien más? Tiene que Bueno, hablar el Consuelo. nos tiene que explicar cómo eran los... Esto es difícil, ¿eh? Voy a hablar jergones godos. Lo de los colchones. Primero voy a hablar de los colchones y luego te hago la pregunta. Siempre le digo a la gente cuando tienen que escribir sobre vida cotidiana en tiempos pasados, que vayan a los pueblos. Ese es el truco, ir a los pueblos, preguntar a la gente mayor. Y bueno, en este caso ya a la gente muy mayor, muy mayor. Sí. Lo tenían fácil, porque simplemente era paja, hacer montones de paja, poner una tela. Y esa tela la envolvían. Eso era lo más fácil. Como además los lechos se hacían todos los días, se quitaba, se volvía a poner, porque la paja tampoco aguantaba tanto tiempo puesta, entonces había que cambiarla. Y también la lana, que eso duraba más, porque la lana sí que se oreaba. Yo eso lo he vivido,
lorear la lana, sacarla de los colchones, de esa tela, y ponerla al sol. Porque la lana, con solo ponerla al sol, queda limpia. Entonces lo tenían fácil, lo tenían fácil. Entonces yo me imagino que las tropas, los guerreros, a los sitios donde iban, lo primero, buscar paja y hacer esos lechos. Ya está, es lo más simple. Supongo que la gente con dinero, pues podrían hacerse una estructura de madera, bueno, y mantenerlo. Y simplemente el colchón ir cambiándolo. Tendrían a gente que por el día, a cambiarlo. Ya está, es lo más simple. Y bueno, la pregunta, ¿qué hace un biólogo escribiendo novela histórica? La pregunta de vuelta, que es lo que toca. Bueno, yo siempre digo que yo de pequeño tenía dos aficiones, que era leer y la historia. Aparte del baloncesto, que lo estamos hablando el otro día, que también, ¿vale? Entonces, leer, historia, yo no leía novelas, claro, era muy pequeñito, novelas históricas, además en ese entonces casi no había. Entonces, por ahí está mi hermana, cuando yo tenía 10 años, me regaló, que lo dijimos ayer, la novela de Aquila el último romano, de Rosemary Sutcliffe, donde ella hablaba del mito artúrico, quitando el mito, cómo era la Britania tardorromana y cómo pudo un caudillo local repeler a los sajones durante un tiempo, ¿no? Yo cuando leí esa novela dije, vaya, digo, mis dos aficiones, historia y novela juntas, ¿no? Y entonces pues me encantó y a partir de ahí pues ya, he sido un lector de novela histórica apasionado toda la vida. ¿Cómo fue lo de escribir? Bueno, está mi mujer aquí también, y lo de escribir, siempre cuento que yo no escribí hasta que tenía la primera novela cuando empecé con 35 años, donde yo nunca había tenido pues ninguna... Yo tengo un libro técnico de castaños y de cosas así, ¿vale? Pero a mí nunca se me había ocurrido escribir ficción, o sea, no era algo, o sea, yo leía, yo siempre he dicho que soy un lector voraz y además tengo, desde mi punto de vista, mucho criterio a la hora de leer, ¿no? Pero siempre me gusta la historia, entonces yo a veces le contaba a mi mujer alguna batallita de la historia, mira qué interesante esto, mira cómo fue, no sé qué, y yo no sé si es que estaba cansado de escucharme, que creo que no, pero entonces me dijo un día, oye, ¿tú por qué no escribes algo? O sea, ¿tú por qué no escribes una novela? Y entonces por eso está un biólogo escribiendo novela histórica, porque como dice Penélope, me regaló un portátil, me dijo, te voy a regalar un portátil Para y no si me escucharte escribes más. una novela. Y entonces me regaló el portátil, y claro, me regaló el portátil y yo dije, wow. Ahora yo, que soy un hombre de honor, digo, tengo que escribir una novela porque, ¿sabes? O sea, no me queda otra, tengo el portátil en casa y así empecé. Y bueno, empecé sin que ella lo supiera, estuve un año, siempre lo digo, estuve un año buscando libros, ensayos por todos lados, de los godos para arriba. Yo tenía clara la época que quería, no quería los godos, el fin del Imperio Romano, ¿no? Nos íbamos de vacaciones, ay, mira, vamos a ver, hay un sitio por aquí muy bonito, unas ruinas. Y al año de todo eso, pues ya dije, mira, pues ya tienes el portátil, has estado un año mirando documentación, o empiezas a escribir ya, o lo dejas. Sí, entonces ahí empecé a escribir y ahí empecé a pagar mi deuda, y yo siempre digo que ya al final tenía claro que yo tenía algo que contar y yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Yo, hasta que tuvimos ese momento, yo no me había planteado nunca eso. Yo disfrutaba leyendo a Cornwell, a Scarrow, y de repente me di cuenta que es que escribir era todavía más divertido y más apasionante que leer. ¿Alguien más? Pues si nadie más, yo cierro diciendo, aquellos que no os hayáis leído La frontera de piedra, no porque sea su editora, que también, porque cuanto más libros vendáis, a ver si consigo que me suban el sueldo una vez, ¿vale? Pero dejando de lado eso, de verdad, yo he aprendido, especialmente gracias a José, también gracias a Santiago otro día, los godos son divertidos, de verdad, lo son. No lo parecen, pero lo son. Te puedes reír con ellos, te puedes divertir con ellos, puedes irte a pelear con ellos y puedes llorar con ellos.
Y a esto se lo debo. Y hay veces en que se alinean los planetas, en este mundo que vivimos, que estamos todo el día de arriba para abajo con problemas y tonterías, pues en algún momento en la vida se alinean los planetas y aparece una muy buena persona con una muy buena novela. Esto pasa poco. Entonces yo estoy orgullosa y contentísima de que me haya pasado a mí. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Y gracias por venir. Gracias a ti.